sobre todo en los diferentes gobiernos, como bien decías. Aprovecho para cambiar de bloque, preguntaros también por algo que está siendo el tema, bueno, ya era el tema de final de semana pasada, pero va a ser importante. Biden presentaba en Estados Unidos el plan de Bidenomics, por lo visto todo está genial, según el presidente estadounidense, el empleo está en máximos y todo el mundo está contento. Sin embargo, al día siguiente Wall Street Journal publicaba un artículo donde mostraba que realmente el poder adquisitivo desde su presidencia ha bajado casi en el entorno del 3,6%. Y por otro lado, el otro día conocíamos que la Corte Suprema ha descartado ese plan de alivio de préstamos estudiantiles que se había aprobado desde la pandemia, desde 2020. Esto va a impactar a 40 millones de ciudadanos estadounidenses que para el 29 de agosto de este año ya tienen que renovar los pagos de las cuotas. Berkeley se ha calculado que las cuotas rondan entre todas las categorías y grupos de edades de media a un 5,5% de interés, entre los 390 los $400, y ya se está calculando cuál podría ser el impacto en el consumo. ¿Qué opinión tenéis de todo esto? Aprovecho, de hecho, para saludar a Iván Ayala, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Cómo estás, Iván? Y aprovecho para... Buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar una vez más con vosotros, escuchándoos muy atentamente. Pues Iván, aprovecho para preguntarte, plan Bidenomics, ¿cómo se ve afectado por esta deuda estudiantil que tras paralizarla desde 2020, algunos incluso no habían pagado absolutamente ninguna cuota en los últimos 3 años, ahora tienen que volver a pagar? Sí, claro, eso es un punto fundamental, la deuda estudiantil, que se viene arrastrando desde hace décadas. Es un modelo o un problema que está asociado al hecho de que las universidades en Estados Unidos son eminentemente privadas, no todas, evidentemente, pero las de más prestigio, y que, por tanto, hay personas, digamos que como no hay universidades públicas al estilo europeo, digámoslo así, hay personas que cuando acaban su universidad acaban con una deuda, es decir, salen de la universidad ya con una deuda que tienen que devolver al Estado. Y esto es por un lado, y por otro lado son los créditos, los créditos que dan los bancos. Hay un mercado de créditos gigantesco que dan los bancos para poder acceder a las universidades. Esto tiene que ver con el modelo privado, digamos, de universidad pública que existe en Estados Unidos, que tiene este tipo de problemas. Y desde luego la deuda pública, la deuda del estudiantado, digamos, Biden produjo o generó una moratoria, pero ahora va a volver a estar encima de la mesa. No tiene que ver con Biden, no tiene que ver con Trump, tiene que ver con la historia de financiación de Estados Unidos, el modelo universitario de Estados Unidos, y hasta que no venga un presidente que básicamente cancele la deuda estudiantil, porque es la única solución, no hay otra. Es decir, la deuda estudiantil no se puede pagar de otra manera, y va a suponer un problema para los ciudadanos estadounidenses, no para los bancos estadounidenses, que son los que están generando un mercado de crédito para acceder a la universidad, que va a ser muy importante. Y termino ya muy brevemente con el Bidenomics, con la política económica de Biden. 2 cositas. Una, ha cambiado buena parte del consenso económico de los últimos 30 años, es decir, ha puesto encima de la mesa un nivel de inversión pública que no había sido visto en los últimos 20 años, y esto ha tenido un impacto económico. Y segundo, muchas de las cuestiones que está aplicando Biden van a tener efectos en los próximos años, no en el próximo año, sino en los próximos años, porque son medidas estructurales de financiación de nuevos modelos productivos y de remodelación de las relaciones comerciales de Estados Unidos para reforzar la capacidad productiva norteamericana. Y esto va a tener un efecto en los próximos años, no en el año que entra, sino que son cambios estructurales que vamos a ir viendo desgranándose a lo largo de los próximos años. Totalmente, Iván. De hecho, muchos economistas están diciendo incluso que este es uno de los factores o de los argumentos que está permitiendo a la economía ser más resiliente de lo que se esperaba para 2023. Toda esa inversión que se está realizando en el país, también trayendo, por supuesto, esa cadena de suministro a Estados Unidos de vuelta, todo eso puede producir una inversión importante y aguantar aún más la economía. José Luis, Alfonso, ¿opináis lo mismo? ¿Impacto de esta deuda? Decía Iván que solo se puede pagar de una forma, y es cancelándola. ¿Hasta qué punto la reputación estadounidense se vería mermada o el dólar? ¿No? Sí, si me permites. Yo creo que de lo que habló el presidente
el presidente el presidente de los Estados Unidos, Biden, que es por lo que ahora se le está criticando, hizo más o menos un anuncio de que él se veía capaz de cancelar esa deuda y ya la Corte ahora, pero ya en el año 2006, en ese caso la Corte de Oregón, había señalado que el presidente tiene poder para retrasar el pago, pero desde luego no para perdonar la deuda. Perdonar la deuda es una función que puede hacer perfectamente el Congreso. Es verdad que la relación que tiene ahora mismo Biden, muy presidente, muy presidencialista, con el Congreso no es buena. Y eso así se lo ha recordado a los grupos. Es decir, si estamos hablando de condonar esa deuda, que como bien has comentado tú, pues afectaría a casi 40 millones de estudiantes en los Estados Unidos, que dejarían de pagar en torno a una media de $400 de media al mes, que es 350, $400, que es lo que están pagando ahora los estudiantes. Bueno, pues de alguna forma, pues eso tendría evidentemente una implicación sobre la economía, ¿no? De lo que se está hablando es que el gobierno, con dinero público, con fondos públicos, pueda cancelar esa deuda. ¿Cuál es el debate? El debate es, una vez más, lo hemos comentado cuando hablamos de Estados Unidos y cuando hablamos de su relación con Ucrania y con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que una parte de la población dice que no entiende cómo Estados Unidos tiene dinero para enviar armamento a Ucrania y no tiene dinero para cancelar las deudas que en muchos estudiantes está representando un empobrecimiento, una dureza, sobre todo en aquellos que no han encontrado el puesto de trabajo que ellos pensaban que iban a encontrar con los estudios que han hecho. Iván lo ha explicado fenomenalmente, cada vez ves más estudiantes de nueva generación estadounidenses que estudian fuera de Estados Unidos, que vienen a estudiar a Europa, algunos vienen a estudiar a España, a la Universidad Complutense, universidades privadas en España que son mucho más baratas que en Estados Unidos. El coste de la universidad en Estados Unidos o de los colleges es elevadísimo. Para que nuestros oyentes lo sepan, en algunos casos estamos hablando de un coste de $50.000 por año, ¿no? Es decir, esto... Claro, pero José Luis, recuerda, o sea, es que hay gente que sale con 50.000 euros de deuda, es decir, al acabar o con 23 años o con 22, 50.000, 60.000 o 70.000 euros de deuda que tienen que pagar obligatoriamente de su salario durante los próximos años. Eso es. Y no pueden acceder a ayudas, no pueden acceder a ciertos, diferentes elementos. Quiero decir que es súper importante, perdona, yo tengo amigos americanos que han estudiado carreras en Estados Unidos y su deuda inicial eran $200.000, que en algunos casos los que han obtenido, digamos, una colocación en empresas, bancos de inversión, etcétera, pues es un retorno que pueden conseguir en 3, 4, 5 años, pero que hay una mayoría de población que no consigue eso, porque digamos que se han endeudado o al final el mercado laboral no les ha acompañado. Entonces, esto es un problema muy gordo en Estados Unidos. Yo creo que lo tienen que afrontar llegando a algún tipo de consenso y al final yo creo que llegarán a algún tipo de acuerdo. Con respecto a lo que ha comentado Iván, es verdad, la política keynesiana, si se me permite, que Biden está siguiendo en Estados Unidos es de libro, es decir, la inversión pública, sobre todo, yo creo que hay una parte muy inteligente de esa inversión que se está haciendo en exenciones fiscales, el famoso IRA, que lo que hace realmente es quitar impuestos de las empresas que tú te atraes. Eso es una idea, a mí me parece sensacional. Tiene un tamaño el mercado americano que le permite jugar, digamos, a cierto aislacionismo, y en ese juego ha entrado pues el Reino Unido, están entrando países como México y seguramente la Unión Europea va a entrar también. ¿Quién no entra? Pues China. China, como hemos comentado muchas veces, es la otra parte de la cara de la moneda. Entonces, Iván lo ha señalado muy bien, estas medidas, los resultados se van a ver en el medio plazo, no en el corto plazo, y de momento es verdad que la actividad en Estados Unidos, lo estamos viendo, está yendo para arriba. Es verdad que hay empresas y factorías que antes no estaban en Estados Unidos que están volviendo o se van a establecer en Estados Unidos. Eso es bueno para la población americana, y ahí, en la parte que nos toca a nosotros como Europa, pues tenemos que ser muy habilidosos para que Estados Unidos nos considere territorio amigo y colaborador. Ese sería mi planteamiento sobre lo que ha comentado Iván. Sí, déjame que, bueno, no hable del Bidenomics, salvo una anécdota, que es que el Bidenomics es algo que se inventaron los republicanos para mal hablar de la política económica de Biden.
Pero bueno, él lo... Les ha salido mal. Parece Les que ha le ha dado salido la mal, vuelta, sí. ¿no? Sí, Parece que les le ha ha dado salido la mal. vuelta igual que Trump no se pudo quitar encima el San Benito del trumpismo, Biden parece que le está dando la vuelta y lo está convirtiendo en algo positivo, ¿no? Pero es un nombre inventado por los republicanos para darle cera a Biden. Vamos a ver, yo creo que has dicho una cosa, Iván, que es muy importante. Estudiar en Estados Unidos no es que cueste un dineral, es que cuesta un dineral estudiar en una universidad pública. O sea, Eso es. que tienen un concepto de lo público un poco folclórico, ¿no? Entonces, bueno, estos planes nacieron en el año 1965, ¿no? De hecho, se llaman Pell Grants, ¿no? Por un senador de no sé dónde y tal, que se llama Pell, que fue el que los propuso, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que hace 4 décadas a ti te daban una ayuda por más o menos el 80% de lo que valía la universidad, y ahora te están dando una ayuda. La ayuda ha crecido un poquito, pero el coste de la universidad, tanto pública como privada, ha crecido exponencialmente. Y sobre todo de la pública. O sea, la privada, bueno, el que se lo quiera pagar, que se lo pague, pero es que la pública ha crecido también exponencialmente el coste. Entonces, yo no sé quién va a pagar eso. Lo que sé es quién no lo va a pagar. O lo pagan los bancos o lo paga el Estado, pero desde luego los estudiantes no, porque de hecho la propia propuesta que hizo Biden en el año 22, la que le han tumbado ahora en los tribunales, dijo que iba a pagar todas las deudas de los que tuvieran un trabajo, hombre, que no estuviera muy bien pagado, que ganaran menos de $125.000 al año. Hombre, pues, pues yo no sé cuántos estudiantes americanos de los que se han acogido a esta ayuda tienen un sueldo teniendo 30 años de más de $125.000 al año. Supongo que pocos. O sea que ya te digo yo quién no lo va a pagar. Los que no lo van a pagar van a ser los estudiantes. A esto hay que dar una salida. Porque es que el propio sistema es perverso, porque el propio sistema alimenta la subida de costes de la universidad. O sea, es una cosa que hay que solucionar. De hecho, totalmente. Y hay una... Perdón. Perdona, Iván, termina, sí, sí. Javier, solo una cosa, y es que yo creo que este problema no solo no tiene visos de solucionarse, sino que tiene visos de empeorar, al menos en muy corto plazo, entre otras cosas, por la decisión de la Corte Suprema norteamericana, recordemos, dominada por la supermayoría conservadora, algo históricamente problemático, históricamente anormal, digámoslo así. 6 de 9 de los jueces de la Corte Suprema son extra, super, mega, no sé cuál es el otro adjetivo que podríamos poner, pero conservadores, y está teniendo un impacto directo sobre la legislación norteamericana. Primero, a ver si se me ve aquí, primero ha sido el aborto. ¿No? Que ha tenido, ya sabéis que están ahora mismo en Estados Unidos, gracias a la última sentencia del Tribunal Supremo acerca de esto, teniendo una masiva reconsideración del aborto en diferentes estados y poniendo en peligro este derecho, o lo que algunos consideramos un derecho y lo que otros no, a causa de la sentencia del Tribunal Supremo. Pero además, en términos de la deuda estudiantil, también ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que ha denegado la posibilidad de ejercer lo que se llama en Estados Unidos la discriminación positiva, es decir, que haya cuotas en función de las, digámoslo así, etnias, o ellos lo llaman razas en Estados Unidos, y por tanto cada universidad, Harvard, Yale, Massachusetts, etcétera, etcétera, tiene una cuota de diferentes etnicidades que tienen que admitir. Bueno, esto así, y por obligación constitucional, ¿no? Pues se reconoce que hay unas minorías que se tienen que actuar de forma positiva para incrementar su capacidad de participación en la sociedad, y la Corte Suprema norteamericana, como digo, dominada por una supermayoría conservadora, ha eliminado la legalidad de estas cuotas. ¿Vale? Esto significa que muchas de estas universidades no van a poder introducir este tipo de bonificaciones, digámoslo así, o discriminaciones positivas para estas minorías, y por tanto esta deuda estudiantil, que ahora mismo es un problema, pues va a acrecentarse en términos de capacidad de acceso a la universidad por parte de estas minorías. Sí, sin duda es